Jesús Palacios, adelante. Hola. Bueno, en el mundo del espectáculo y sobre todo del cine. Bueno, realmente no sabemos si se inspiraron, ¿no?, Isaki e Isa en este personaje, este chico francés, ¿no? O... Bueno, yo creo que al menos un poquito sí, ¿no? Porque ¿Cómo se llamaba? el impostor Frédéric Bourdin es la película que hizo Barr Layton, un documental del año 2012, que era más que un documental porque mezclaba partes actuadas, partes dramatizadas y tuvo realmente mucho éxito. De hecho, le ganó el BAFTA al mejor director y fue una película que realmente impactó mucho por estar basada en esa historia real absolutamente inverosímil pero cierta de este Frédéric Bourdin, que un buen día pues apareció en el año 97 en España diciendo que era Nicholas Clayton, un chaval de Texas que había desaparecido viajando por Europa, y bueno, pues la familia se lo llevó a Estados Unidos y estuvo un año conviviendo con ellos, y a pesar de que ni físicamente, ni el color de los ojos, ni una serie de características coincidían con las de su hijo, pues él fue capaz de convencerles de que sí que lo era y que había sufrido pues todo tipo de vicisitudes completamente conspiranoides, le habían lavado el cerebro, le habían cambiado el color de los ojos, etcétera. Pero era tal las ganas que tenía la familia de este Nicholas Clayton de reencontrar a su hijo que se lo tragaron durante casi un año. Que es lo que le pasa un poco a Ana, Oye, ¿no? Pues en La próxima piel. Tiene muchísimo que ver con la película. Claro, yo creo que bueno, es una historia que impactó muchísimo y que Isaki, que además es un gran documentalista, conoce perfectamente todos los detalles de la historia, y lo que ha hecho pues ha sido trasladarla a su propio universo, ¿no?, a su propio mundo, y darnos un poco esa versión especial, ¿no? Porque la verdad es que es una historia que ya se ha llevado al cine en varias ocasiones. Antes incluso de que se estrenara el documental en el 2012, hubo ya una película, una coproducción entre Francia y Estados Unidos, que se llamó The Chameleon, que dirigió Jean-Paul Salomé, y que bueno, pues era una versión ficcionalizada de esta historia. No tuvo mucho éxito, no tuvo mucho impacto, no está mal la película, pero yo creo que quedó un poco, justamente en este caso, tapada por el documental, que era, bueno, como se suele decir, la ficción quedaba completamente superada por la realidad, y el documental... Claro, es que en estos casos a veces la ficción, claro, no supera la realidad, es que la realidad es demasiado impactante, ¿no? Aunque hay realidades que sí se han llevado muy bien al cine, ¿eh? Hombre, lo bueno que tienen estas historias tan fuertes y tan bigger than life que dicen los anglosajones, de verdad, es que dan también lugar a que directores capaces se arriesguen y hagan grandes películas. Es lo que pasa, por ejemplo, con Atrápalo si puedes, ¿no?, la película de Steven Spielberg, que yo creo que es una de las mejores películas del último Spielberg. A mí, desde luego, es de las que más me gusta, y que es también una historia de impostor basada en una historia real, la de Frank Abagnale, que era un tipo que durante los años 60 se hizo pasar por médico, piloto de aviación, abogado, y que bueno, convenció y engañó a prácticamente todo el mundo, firmó cheques en falso, y bueno, pues Spielberg la convirtió en esta trepidante película. Qué divertida es esta película, ¿eh? Efectivamente, y curiosamente el propio Frank Abagnale ayudó a la confección del guión para que fuera, por lo menos, como él decía, en un 80% realista. Sí, o sea, que el propio impostor contribuyó a la impostura cinematográfica. Al engaño de la película. Un actor que un actor que interpreta a un impostor es un doble impostor. Es la vuelta de la vuelta. Ahora estaba pensando en Atrápame si puedes, la versión patria sería el pequeño Nicolás, ¿no? Totalmente. Sería un poco más Ay, qué poco glamour perdemos. Más berlanguiana, ¿no? Un poco glamour, pero más berlanguiana. Ay, qué poco glamour. A lo mejor tenemos más. A lo mejor tenemos más y no lo sabemos. Tenemos más impostores por ahí. Bueno, dobles impostores. ¿Os fijasteis en algún caso real entonces o no sabes si Alex trabajó esto? No, Alex, yo creo que no. Alex empezó trabajando, hombre, es un personaje dificilísimo el que hace Alex. Sobre todo un primer protagonista de un largo, enfrentarse a algo así. Y muy complejo. La verdad es que era un placer trabajar con él y los dos nos conectábamos muy fácilmente. Yo no tenía más que mirarle a los ojos y era increíble. Hay una escena muy bonita en la película, es una de mis preferidas, que es el baile de los dos, que no vamos a contar. Ya iréis a verla, que para eso la estrenaré. Exacto. Y no estamos diciendo que sea un impostor, ¿eh? Hay que ir a descubrir si lo es o no lo es. Y yo recuerdo que Isaki e Isa nos hablaron de esta historia. Es verdad que este guión ha ido desarrollándose durante todo este tiempo y ha tenido varios cambios, porque del primer guión que yo leí ha cambiado bastante la versión a la que luego hemos rodado. Y en ese primer guión era más evidente que era un impostor.
pero ahora, en la versión que hay ahora, no se sabe muy bien, ¿no? También es una metáfora un poco de la vida, porque se te va un niño de 8 años, te vuelve con 20, que ya es un hombre. A mí eso me pasó con mi hijo de 12 años un día, se levantó con la voz, hola papá, ¿qué tal? Por la noche se había acostado, buenas noches, y se levantó hecho un hombre y pensé que se me había colado gente en casa. El impostor está aquí. Bueno, los impostores de cine tienen un encanto especial. O sea, hay un clásico que es Mr. Ripley. Hombre, yo creo que el Ripley que creó la novelista Patricia Highsmith es nuestro impostor favorito, impostor y muchas cosas peores más que no vamos a detallar, hay que leer las novelas, pero indudablemente el talento de Mr. Ripley, que fue la novela en la que lo presentó, se ha llevado al menos en 2 ocasiones a la pantalla y las 2 ocasiones en magníficas películas, A pleno sol, con Alain Delon. Efectivamente, con un Alain Delon guapísimo y perfecto, y luego también el talento de Mr. Ripley con Matt Damon interpretando el papel, que es una película también excelente. ¿Podríais elegir entre una y otra? Hombre, yo si me tengo que quedar con un impostor en casa me quedo con Alain Delon. Yo también. Sí, ya puestos. Ya puesto. Claro, yo estoy pensando, Alex Mooney, Alain Delon, Matt Damon, para ser impostor tienes que ser guapo de narices, Sí. Eso despista también. Sí. Eso despista. Alex Mooney también es muy guapo. Bueno, También sí, es muy sí, guapo. Alex Mooney es muy guapo. Claro, se recibe mucho mejor un Alex Mooney. Ahora te imaginas, mamá, que soy tu hijo, un chaval feo igual, Mira, ya dices, déjalo. desde el cariño, Una niña, Desde el cariño. Bueno, que también hay históricos impostores, ¿no? En el cine. Sí, efectivamente, porque pensamos que esto de, digamos, de suplantar a alguien es algo como muy moderno, como muy de hacker, de que tienes que hacer los pasaportes falsos, falsear toda la documentación, pero resulta que uno de los casos más impactantes llevados a la pantalla ocurrió en el siglo XVI, durante las guerras de religión en Europa, y es esa bonita película que se llama El retorno de Martin Guerre, del año 1982, donde el impostor era Gerard Depardieu, que, hombre, de joven no era tan, pero tampoco era tan guapísimo como los que estábamos viendo. O sea, Pues que no. está ahí. Mira, la película es muy bonita porque es realmente una historia que está muy bien documentada, están todos los legajos de la época, de los juicios, etcétera. Natalie Bay, ¿no? Sí, efectivamente. con Esta Natalie es Bay. la de una relación pornográfica. Mira, salió. Ah, mira, salió el nombre al final. Gracias. Bien. Nada, Con nada. Sergi. Con Sergi. Lo has cuadrado, Jesús. Lo has cuadrado. Es lo que Mira, has tiene. cerrado el círculo. Pues la verdad que es una película que realmente es muy bonita, y la historia que cuenta es la de un soldado que vuelve de la guerra y que es recibido por su mujer, claro, como agua de mayo, pero que inmediatamente ella percibe que no es realmente su marido, no es el Martin Guerre que dice ser, ¿no? Y a pesar de ello, pues intenta reconstruir su vida y acaban como más o menos enamorándose, pero la historia no acaba bien porque, bueno, la gente del pueblo lo descubre y, bueno, no voy a hacer spoilers, como se suele decir. Bueno, pero aunque- hay un remake, ¿no? Con alguien más guapo, ¿no? Efectivamente. La versión Yo no lo he Hollywood- dicho, lo has dicho tú. Vale, La vale. versión Hollywood nos puso a Richard Gere y llevó la historia de la edad, digamos, de media del Renacimiento, la llevó a la guerra de secesión americana en Somersby y bueno, pues ahí está Richard Gere con Jodie Foster, los dos guapísimos de la muerte y tal. Que pues te viene muy haciendo- bien que aparezca. Pues sí, lo que pasa es que a mí realmente me parece más blandita que la francesa. Yo me quedo con la francesa. también. En esta lo tiene claro. Pero si tienes que elegir una peli favorita de suplantaciones, ¿cuál sería? Hombre, pues yo creo que es que la peli de suplantaciones que puede con todas es La invasión de los ladrones de cuerpos, porque es que, claro, Qué buena, la invasión de los Claro. ultracuerpos. Con las Exacto. vainas, las las vainas. dos versiones, las vainas, la original de Don Siegel de buena, los años por favor. 50 y luego la de los años 70 con Donald Sutherland, porque es que ya ahí no hay manera La de versión de Donald defenderse. Sutherland es Sí. impresionante. A mí esa película me dejó perturbada durante mucho tiempo. Yo creo que de niños nos dio a todos un Y yo miedo creo que aún sigo. terrible. Hombre, yo todas las mañanas miro debajo de la cama por si hay una vaina Es que reproduciéndome. esa peli es fortísima. Yo por si hay una vaina loca, que es más regatón, y entonces ya te mueres, ya. Pero Jesús yo creo poniendo que eso aquí es su ya- sello de los ultracuerpos. Antes, cuando comentábamos la noticia, ¿no? El capítulo 600 de Los Simpson, Sí. ¿no? Decía Jesús, bueno, ya estamos más cerca del 666. Los Simpson para Rosa López, los Somsin. Bart Damian Simpson.